Nadie lo vio venir, nadie entendió cómo un chico capaz de romper defensas como si fueran papel decidió un día apagar el ruido del mundo, pero la pregunta es otra. ¿Qué ocurre dentro de alguien que lo tuvo todo a los 19 años y aún así eligió desaparecer? La respuesta empieza en un lugar donde no hay flashes ni cámaras. Empieza mucho antes de los estadios llenos. Empieza cuando Javier Saviola aún no era leyenda, sino apenas un niño imposible de atrapar corriendo detrás de una pelota en un barrio que no necesitaba llamar la atención para existir. Parque Chas, calles curvas, silencios largos, una identidad tranquila que parecía anticipar el carácter de quien crecería allí, porque incluso cuando el mundo gritaba su nombre, él nunca lo hizo. Nació el 11 de diciembre de 1981, prematuro, 8 meses, como si ya desde el inicio la vida lo empujara a ir más rápido que el resto, y así fue. Antes de que nadie pudiera proyectarlo, ya estaba corriendo, esquivando, desapareciendo entre rivales invisibles. Los que lo vieron de niño dicen lo mismo. Era imposible de agarrar, no era solo velocidad, era algo más extraño. Una manera de moverse que rompía la lógica. Pequeños saltos hacia adelante, cambios de dirección que parecían dibujados, como si el cuerpo no obedeciera las reglas normales, como si huyera de algo que solo él podía ver. Y ahí aparece el primer giro, el momento que lo define sin que él lo supiera. Un entrenamiento en River, 16 años. Un arquero consolidado frente a él, Germán Burgos, experiencia contra instinto. Y en cuestión de segundos todo cambia. El chico le quita la pelota, se escapa, desaparece. Y cuando Burgos reacciona ya no está. Lo levanta del suelo, lo mira y le lanza una frase que quedará pegada para siempre. ¿De dónde saliste? Sos como un conejo. Y así nace el apodo que lo acompañará toda su vida, el conejito, no como burla, sino como diagnóstico, porque nadie entendía cómo atraparlo. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Puede alguien vivir toda su vida siendo perseguido por lo que es capaz de hacer? Porque el talento que deslumbra también encierra. También empuja, también exige. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar cuando, con apenas 9 años, entró a River Plate. 5 años formándose entre los mejores, 5 años donde el juego deja de ser solo juego y se convierte en destino. Ahí aprendió algo que ningún libro enseña. Cómo responder cuando la pelota pesa, cuando el partido importa, cuando el error duele. Y luego llegó el día que cambia todo, 18 de noviembre de 1998, 16 años. Titular en Primera División, no había margen para dudas, no había tiempo para adaptación. Entra y marca un gol como si fuera inevitable, como si ya estuviera escrito. Faltaban 2 meses para cumplir 17 y ya estaba rompiendo el molde. Lo que siguió fue una explosión. Temporadas donde cada partido confirmaba lo que todos empezaban a sospechar: velocidad, regate, intuición, una capacidad casi sobrenatural para aparecer donde la pelota iba a caer. Ganó títulos, Apertura 1999, Clausura 2000, pero más importante aún, ganó algo que pocos pueden sostener: la expectativa, porque cuando el mundo empieza a mirarte, el verdadero desafío no es llegar, es mantenerse. Y entonces llega el punto de quiebre. 2001, Mundial Sub-20, Argentina en casa, presión máxima, escenario perfecto para consagrarse o desaparecer. Y ahí es donde Javier Saviola hace lo impensable. No solo juega bien, domina el torneo, 11 goles en 6 partidos. Máximo goleador histórico, gol en la final, mejor jugador, todo con 19 años. No era promesa, era realidad, era presente. Era fenómeno. Y como siempre ocurre cuando alguien brilla demasiado, los gigantes aparecen. El Barcelona lo quiere, necesita reconstruirse tras la salida de Figo, necesita una figura, alguien que devuelva la ilusión, y elige a ese chico que corre como si el mundo se le escapara. 20 de julio de 2001, aeropuerto de Barcelona, miles de personas esperando, 36 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del club en ese momento, 19 años, ídolo antes de jugar, una escena perfecta, pero lo que nadie ve es lo que ocurre detrás, porque mientras todos celebraban, él estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Su padre en la última etapa, una despedida silenciosa que no podía compartir con el mundo, y aquí aparece la contradicción que define su historia: tocar el cielo profesional mientras el suelo personal se rompe. Él mismo lo diría años después: una sensación extraña, felicidad,
y dolor coexistiendo, pero hay algo que lo diferencia de otros. No convierte el sufrimiento en espectáculo, no busca compasión, no dramatiza. Sigue, entrena, juega, marca goles como si el fútbol fuera también una forma de sostenerse. Sus primeras temporadas en Barcelona son sólidas, números que respaldan su impacto, partidos, goles, rendimiento, pero el contexto cambia. Entrenadores, proyectos, decisiones que no siempre dependen del jugador, y ahí empieza otra etapa, la más difícil para alguien que fue número uno tan rápido, la inestabilidad, porque no hay nada más incómodo que ser bueno en un lugar donde no eres indispensable. Y entonces su carrera empieza a fragmentarse. Mónaco, Sevilla, Barcelona, otra vez Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos, Verona, ciudades distintas, culturas distintas, vidas distintas, 8 versiones de sí mismo adaptándose constantemente. Pero aquí viene otro giro que pocos notan. Mientras muchos verían esto como una caída, él lo vive como un viaje, como una consecuencia natural de una carrera que nunca intentó controlar obsesivamente, porque a diferencia de otros, Javier Saviola no estaba obsesionado con construir una imagen, estaba simplemente jugando, y esa diferencia, invisible para la mayoría, es la que años después explicará todo. Pero antes de entender su decisión final, hay que hacerse otra pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien que vivió en el ruido constante descubre que el silencio también es una opción? Porque la historia no termina en los goles, ni en los títulos, ni en los estadios. La historia empieza realmente cuando todo eso desaparece. Y ahí es donde lo inesperado ocurre. Ahí es donde el conejito que nadie podía atrapar decide por primera vez dejar de correr para los demás y empezar a correr solo para sí mismo. 2. El cuerpo siempre dice la verdad, aunque la mente quiera ignorarla, y el día que Javier Saviola volvió al Monumental con 33 años, creyó que cerraría el círculo como en las historias perfectas, pero la realidad fue otra. El estadio seguía ahí, la gente también, el cariño intacto, solo había algo que ya no respondía igual, sus piernas, ese motor que lo había convertido en un fantasma imposible de detener, ahora cargaba años de exigencia acumulada, kilómetros invisibles, partidos que nadie recuerda pero que el cuerpo sí guarda. Jugó 17 partidos sin marcar, una cifra fría que esconde algo mucho más profundo. No era falta de talento, era el tiempo reclamando lo suyo. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Cómo se despide a alguien que fue extraordinario sin traicionar lo que fue? Muchos fuerzan una última escena épica, otros prolongan lo inevitable, pero él eligió otro camino. Enero de 2016. Sin escándalo, sin gira de despedida, sin cámaras organizadas para inmortalizar un adiós, anunció su retiro con la misma calma con la que había tomado todas sus decisiones importantes, como si entendiera que no hacía falta ruido para cerrar algo que ya estaba completo. Siempre quise que fuera en River, dijo, y esa frase encierra más verdad de la que parece, porque no hablaba de éxito ni de estadísticas. Hablaba de origen, de coherencia, de terminar donde todo empezó. Pero cuando el fútbol termina aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿A dónde se va alguien que ha vivido en tantos lugares que ninguno es realmente suyo? Barcelona, Montecarlo, Sevilla, Madrid, Lisboa, Málaga, Atenas, Verona, 8 ciudades, 8 vidas. Ninguna definitiva, y entonces ocurre algo que descoloca a todos. Elige un país que casi nadie consideraría, Andorra, un microestado escondido entre montañas, 70.000 habitantes, sin grandes estadios, sin foco mediático, sin ese ruido que durante años definió su vida, y la reacción fue inmediata, sorpresa, incomprensión, curiosidad. ¿Por qué alguien que jugó en el Camp Nou y el Bernabéu decide desaparecer en un lugar así? Pero la respuesta, como todo en su historia, es simple y por eso mismo difícil de aceptar. Tranquilidad, seguridad, familia, educación para sus hijos, vida real, no imagen, no narrativa, no espectáculo, y ahí está el verdadero giro de su historia, porque mientras muchos futbolistas buscan extender su fama después del retiro, él hace exactamente lo contrario, la reduce, la controla, la apaga cuando no es necesaria. En Andorra construye algo que nunca tuvo del todo. Rutina, se levanta temprano, corre por senderos de montaña, no por obligación sino por placer, entrena, juega tenis, pádel, esquía en invierno y la pelota sigue presente pero ya no como presión sino como elección. Y en medio de esa vida aparentemente simple aparece otro detalle que revela mucho más de lo que parece. Su familia, su esposa, Romanela Amato, quien lo acompañó en todas esas ciudades, en todos esos cambios, en esa vida que no permitía raíces estables.
Y sus hijos, Julieta y Fabricio, nacidos en lugares distintos, pero creciendo en uno que eligieron juntos, hablando varios idiomas, lejos del peso de ser hijos de una figura pública constantemente observada. Porque si hay algo que define esta etapa es eso, elegir por ellos y no por lo que el mundo espera. Pero hay algo que nunca desaparece del todo. El juego, en 2018, 2 años después de retirarse, se suma a un equipo de fútbol sala en Andorra. Y lo que ocurre rompe cualquier lógica de retiro pasivo. Gana 4 ligas consecutivas, es máximo goleador, marca 60 goles en 13 partidos en un campeonato, números que parecen irreales. Y entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Se puede realmente dejar de ser lo que uno fue? Porque aunque el contexto cambie, la esencia permanece. El chico de Parque Chas sigue ahí, el que jugaba por gusto, no por contratos, no por millones, y quizás por eso se lo ve más ligero, más libre, porque ya no hay nada que demostrar, pero la historia no se queda solo en ese silencio elegido, porque el fútbol de alguna manera siempre encuentra la forma de volver. En 2022 el Barcelona lo llama, no como estrella, no como figura mediática, sino como entrenador asistente del juvenil, y él acepta, no por exposición, sino por sentido, trabajar con chicos de 17 años que sueñan con ser lo que él ya fue, compartir experiencias sin necesidad de protagonismo, una temporada suficiente para dejar huella sin perder el equilibrio que había construido, luego su rol como embajador de la liga y presidente honorario de las escuelas de River, funciones que conectan con el fútbol pero no lo atrapan porque hay algo muy claro en todas sus decisiones, no quiere volver al ruido constante, no quiere depender de él y aún así, de vez en cuando, reaparece como en la Kings League en 2023, un torneo diferente, más ligero, más espectáculo, donde sus jugadas vuelven a hacerse virales, donde la gente redescubre algo que nunca se fue, su talento, y verlo con más de 40 años hacer lo mismo que hacía de joven genera una mezcla extraña de nostalgia y admiración. Pero lo más interesante no es lo que hace, sino cómo lo hace. Con una sonrisa, sin presión, como si el tiempo no tuviera poder sobre aquello que realmente se disfruta. Y cuando un periodista le pregunta cómo pueden los jóvenes conocerlo, responde con 4 palabras que resumen toda su filosofía. Que pongan YouTube sin necesidad de discurso, sin necesidad de reivindicación, porque quien fue, ya fue. Y quien es ahora no necesita explicaciones. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque a lo largo de su carrera acumuló millones. Suficientes para no depender nunca más del trabajo, pero en lugar de usar eso para amplificar su imagen, lo usa para reducirla, para vivir según sus propios términos, sin tener que elegir entre lo que quiere y lo que necesita. Una libertad que pocos entienden realmente. Porque el verdadero lujo no es tener más, es necesitar menos. Y él lo entendió antes que muchos. Pero aún queda una última pregunta. Quizás la más importante de todas. ¿Es posible ser más feliz desapareciendo que brillando? Porque si la respuesta es sí, entonces toda su historia deja de ser una anomalía y se convierte en una lección que incomoda, que cuestiona, que obliga a replantear qué significa realmente el éxito, y eso es precisamente lo que su vida después del fútbol está diciendo sin palabras. 3. La última vez que una cámara lo enfocó no había presión, no había contratos millonarios en juego, no había millones de personas esperando un resultado, solo había una sonrisa sincera y un balón rodando frente a sus pies, y eso plantea una pregunta que incomoda a cualquiera que haya perseguido el éxito toda su vida. ¿Qué pasa cuando alguien que alcanzó la cima decide no quedarse allí? Porque Javier Saviola no cayó, no fue olvidado por falta de talento, no desapareció por accidente, eligió hacerlo, y entender esa decisión es entender algo que el fútbol rara vez muestra, lo que ocurre cuando se apagan los focos y la vida deja de ser un espectáculo, porque durante años su nombre estuvo ligado a cifras, títulos, clubes gigantes, Barcelona, Real Madrid, Benfica, Olympiacos. Una carrera que muchos envidiarían sin dudar, ingresos estimados entre 20 y 28 millones de dólares, una estabilidad económica que le permitiría construir cualquier tipo de vida imaginable, mansiones, lujo, exposición constante, pero eligió otra cosa, eligió una casa entre montañas, eligió rutinas simples, eligió tiempo, eligió presencia, y aquí es donde la historia se transforma en algo más profundo, porque no se trata solo de dónde vive, sino de cómo vive. Se levanta temprano, corre por senderos donde no hay cámaras, donde nadie mide su rendimiento, donde cada paso es suyo y no de una estadística, entrena por bienestar, no por obligación, comparte tiempo con su familia sin la interrupción constante del reconocimiento público, sus hijos crecen sin la carga de ser
ser observados, sin la presión de cumplir expectativas ajenas, y en ese entorno hay algo que se vuelve evidente: la fama, que durante años fue inevitable, deja de ser necesaria, pero lo más fascinante no es que haya dejado el gran fútbol, es que no siente la necesidad de reemplazarlo con otra forma de protagonismo, no se convirtió en comentarista estrella, no creó un imperio mediático, no buscó reinventarse como figura pública permanente, aparece solo cuando hay algo concreto que aportar y desaparece cuando no, como si hubiera aprendido a dosificar su propia presencia en el mundo. Y eso, en una era donde todos compiten por visibilidad, es casi revolucionario, pero la esencia del jugador nunca se fue, porque hay algo que ninguna decisión puede borrar: el amor por la pelota, y eso se ve cada vez que entra a una cancha, incluso en formatos distintos como la Kings League o torneos de fútbol sala, donde su talento sigue intacto, donde su forma de moverse sigue desafiando la lógica del tiempo, donde por momentos parece que el chico de Parque Chas nunca creció, solo cambió de escenario. Y ahí está otro detalle clave: ya no juega para demostrar, juega porque quiere, porque le gusta, porque esa fue siempre la razón original antes de que todo se volviera profesional, antes de que el dinero y la fama redefinieran el juego. Y recuperar eso no es algo que todos logran. Muchos terminan alejándose completamente, otros se aferran demasiado. Él encontró un punto intermedio que parece simple, pero es extremadamente difícil: seguir conectado sin ser dependiente, pero hay algo más que su historia revela, algo que va más allá del fútbol, y es la redefinición del éxito. Porque si se mira desde afuera, alguien podría pensar que desaparecer del foco es una pérdida, una renuncia, pero si se observa desde dentro, desde la lógica de sus decisiones, es exactamente lo contrario. Es una ganancia, una forma de recuperar control, de elegir sin presión externa, de vivir sin tener que sostener una narrativa constante, y eso lleva a una reflexión inevitable: ¿cuántas decisiones en la vida están realmente guiadas por lo que uno quiere y cuántas por lo que se espera? Porque durante años él vivió en un sistema donde cada paso era analizado, juzgado, amplificado, y aún así logró salir de ese circuito sin romperse, sin resentimiento, sin necesidad de reivindicación, simplemente cambiando de dirección como hacía en la cancha, rápido, inesperado, imposible de anticipar. Y quizás esa es la metáfora más precisa de toda su vida: el cambio de dirección constante, no solo como jugador sino como persona, adaptándose sin perder esencia, evolucionando sin traicionarse. Pero hay una última imagen que lo resume todo: un hombre de 43 años en un torneo moderno, rodeado de nuevas generaciones, tomando el balón, esquivando rivales con la misma naturalidad de siempre, y luego sonriendo, no como alguien que intenta revivir el pasado, sino como alguien que nunca lo perdió del todo. Y en ese momento se entiende algo fundamental: no hay nostalgia en él, no hay arrepentimiento, hay continuidad, hay coherencia, hay una línea invisible que conecta al niño que jugaba en calles curvas de Buenos Aires con el adulto que corre por las montañas de Andorra. Y esa línea no está hecha de títulos ni de dinero, está hecha de elecciones, de prioridades claras, de saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, de entender que el valor de una vida no se mide solo en lo que se logra, sino en cómo se decide vivir después. Y entonces la historia de Javier Saviola deja de ser solo la de un futbolista brillante para convertirse en algo más amplio, en una pregunta abierta para cualquiera que la escuche: ¿qué harías tú si ya hubieras alcanzado todo lo que el mundo considera éxito? ¿Seguirías buscando más o tendrías el valor de elegir menos? Porque al final, cuando las luces se apagan y el ruido desaparece, solo queda eso, lo que uno decide conservar, y él lo tuvo claro: conservar lo esencial, el juego, la familia, la tranquilidad, y renunciar a lo demás sin miedo. Y quizás por eso, en un mundo obsesionado con ser visto, su mayor victoria fue aprender a desaparecer sin dejar de ser quien siempre fue, porque no todos los finales necesitan aplausos. Algunos solo necesitan paz. Y en su caso, esa paz parece ser el trofeo más grande que jamás ganó. Ahora la pregunta es tuya: ¿crees que podrías hacer lo mismo o el ruido del mundo te resultaría demasiado difícil de abandonar? 4. Hay una ilusión que el mundo vende con insistencia, una narrativa repetida hasta el cansancio que dice que llegar a la cima lo es todo, que cuanto más alto subes, más pleno te vuelves. Pero la historia de Javier Saviola rompe esa idea con una elegancia silenciosa que incomoda, porque no lo hizo desde el fracaso, sino desde el éxito absoluto, y eso cambia todo. Porque si alguien que lo tuvo todo decide alejarse, entonces la pregunta deja de ser aspiracional y se vuelve profundamente personal: ¿estamos persiguiendo lo correcto o simplemente lo más visible? Él fue ese chico que llegó al Barcelona como fichaje récord, que jugó en los dos gigantes de España, que marcó goles en la Champions, que levantó títulos en distintos países, que acumuló millones, que vivió lo que muchos solo imaginan.
Y aún así, cuando tuvo la libertad total de elegir, no eligió más de lo mismo, eligió menos. Eligió silencio, eligió una vida donde nadie lo detiene por la calle, donde su nombre no es tendencia, donde sus decisiones no son titulares, y eso no es casualidad, es una decisión construida con años de experiencia, con momentos de gloria y también con momentos de incertidumbre. Porque si algo le enseñó su carrera fue que la estabilidad no siempre depende del talento, que incluso siendo brillante puedes no ser imprescindible, que incluso marcando goles puedes no ser titular, y esa lección dura pero real es la que prepara el terreno para lo que vendría después, porque cuando entiendes que el reconocimiento es variable, que el aplauso es temporal, empiezas a buscar algo más estable, algo que no dependa de factores externos, y ahí es donde aparece su verdadero triunfo, la autonomía, la capacidad de diseñar su propia vida sin condicionamientos, sin la necesidad de responder a expectativas ajenas, pero no confundamos esto con una huida, no es escapar, es elegir. Hay una diferencia enorme entre desaparecer porque no queda otra opción y hacerlo porque quieres, y en su caso fue lo segundo, porque tenía alternativas, muchas. Podía haberse quedado en el circuito mediático, podía haber construido una carrera como comentarista, entrenador de élite, figura pública constante, podía haber multiplicado su exposición y sus ingresos, pero no lo hizo, y eso obliga a mirar más de cerca sus prioridades: familia, tiempo, tranquilidad, crecimiento personal, cosas que muchas veces quedan relegadas cuando la carrera profesional ocupa todo el espacio. Y aquí aparece otro elemento clave: el control del tiempo. Durante años su agenda estuvo dictada por entrenamientos, partidos, viajes, decisiones de otros. Ahora es él quien decide cuándo, cómo y con quién. Y esa sensación de control es algo que no se compra, se construye. Y probablemente es uno de los mayores lujos que alcanzó, pero su historia también tiene una dimensión más sutil, casi invisible, y es la coherencia, porque si uno observa su trayectoria completa, desde Parque Chas hasta Andorra, hay un patrón que se repite: nunca buscó ser algo que no era, nunca forzó una identidad, nunca necesitó exagerar su personaje, simplemente jugó, simplemente vivió, y esa consistencia es la que le permitió tomar decisiones difíciles sin perderse en el proceso, porque cuando sabes quién eres, elegir se vuelve más claro, incluso cuando esa elección va en contra de lo que todos esperan, y sin embargo, a pesar de esa claridad, hay algo que sigue sorprendiendo: la forma en que el mundo reacciona ante su historia, porque muchos aún intentan interpretarla desde la lógica tradicional, buscan explicaciones económicas, estratégicas, mediáticas, como si tuviera que haber una razón compleja detrás, cuando en realidad la explicación es mucho más simple y por eso mismo más difícil de aceptar. Eligió ser feliz en sus propios términos, y eso desmonta muchas creencias, porque implica que el éxito no es una fórmula universal, que lo que funciona para uno puede no funcionar para otro, que la plenitud no siempre está donde más brilla. Y entonces la historia deja de ser solo sobre fútbol y se convierte en un espejo, en una invitación a cuestionar, a revisar, a preguntarse: ¿qué significa realmente vivir bien? Porque si alguien que jugó en los escenarios más grandes del mundo encuentra mayor satisfacción en correr por montañas sin espectadores, entonces tal vez estamos subestimando el valor de lo simple. Pero hay un último detalle que cierra el círculo de forma casi perfecta. Cada vez que vuelve a tocar una pelota, cada vez que reaparece en un torneo, cada vez que alguien lo reconoce, no hay tensión, no hay necesidad de validación, hay disfrute puro, el mismo que tenía cuando era niño, y eso es quizás lo más difícil de recuperar para cualquier profesional que convierte su pasión en trabajo, porque en ese proceso muchas veces se pierde la esencia. Él no, la mantuvo, la protegió, la redescubrió cuando el contexto cambió, y eso es lo que hace que su historia no sea solo admirable, sino también profundamente humana, porque al final no se trata de cuánto lograste, sino de cuánto conservaste de lo que te hacía feliz al principio, y en su caso parece haberlo logrado, pero ahora la historia ya no le pertenece solo a él, porque todo lo que has escuchado te deja frente a una decisión que tarde o temprano todos se enfrentan: seguir acumulando o empezar a elegir, seguir el ruido o buscar el silencio, vivir según lo esperado o según lo deseado, y no hay respuesta correcta universal, solo hay una pregunta que queda flotando y que no se puede ignorar. Si tuvieras la misma libertad que tuvo Javier Saviola, ¿tendrías el valor de desaparecer para encontrarte o preferirías quedarte donde todos pueden verte, aunque eso signifique alejarte de lo que realmente importa?